Vamos a continuar nuestra conversación esta mañana con Arnoldo Jiménez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Hablamos sobre las empresas ALBA y su presencia en el país, pero antes de esto quiero invitarles a nombre de la Asociación de Chilenos Residentes en El Salvador a un evento que han organizado para el fin de semana, el día 15 de septiembre, en el kilómetro 35,5 de la carretera Santa Ana, en el desvío hacia Ciudad Arce, a la par de la fábrica Molsa. Ahí va a haber un día de campo en conmemoración también de la independencia chilena. Habrá comida, habrá juegos, habrá diversión. La entrada es de $4 y pues nos han dado esta tarea y con mucho gusto la hacemos de participarle a ustedes para quienes quieran llegar desde las 10 de la mañana en adelante el día 15 de septiembre allá en este evento de la Asociación de Chilenos Residentes en el país. Continuamos con nuestra conversación. Arnoldo, estamos hablando primero de la presencia de ALBA como empresas como tal. Ahora, el lado político es más complicado cuando también ya hay una propuesta clara de adherirse al país a Petrocaribe, y algunos han empezado a comparar, es que si vemos ALBA es Petrocaribe en chiquito, entonces si llega Petrocaribe ya a lo grandote, esos son los beneficios que va a tener el país. Hay una propuesta política alrededor de continuar con la profundización de ALBA como negocio en beneficio político. Sí, como te decía antes, ya Petrocaribe ya está en El Salvador desde hace muchos años, ¿verdad? Es a través de Petrocaribe que se vienen canalizando una gran cantidad de recursos hacia ALBA Petróleo en una alianza con las municipalidades del FMLN. Ahora, la relación entre Petrocaribe, Estado-Estado, algunos economistas han manifestado que el gran peligro que hay es que Venezuela exija que El Salvador, o sea, el gobierno de El Salvador sea fiador solidario de todas las deudas contraídas por ALBA Petróleo hasta ahorita. Es decir, $500 millones de deuda que tiene ahorita ALBA Petróleo la tendríamos que pagar todos los salvadoreños. Ese es un gran riesgo de la entrada de El Salvador a Petrocaribe. Eso ha sido manifestado ya por varios economistas y hay que estar, y la verdad que no se ha dado ninguna transparencia. Cada vez que viene el vicepresidente de la República de las reuniones de Petrocaribe no informa qué es lo que se ha ido a transar o a negociar en ese país. Entonces, como le digo, es distinto el Pacto de San José, que existía antes, donde había una manera transparente de canalizar las ayudas de Venezuela y de México hacia los países de Centroamérica, pero sin pedir nada a cambio, sin pedir apoyos ideológicos. Ahorita si se leen, por ejemplo, lo que está detrás del ALBA, lo que está detrás de Petrocaribe, es para apoyar a los pueblos libertadores, lleva una alta razón ideológica, y la franquicia que se han inventado, o sea, nosotros no vemos que esto que está pasando en El Salvador solamente sucede aquí, ha pasado también en Bolivia, en Ecuador, ha sucedido en Nicaragua, y lo mismo vemos, por ejemplo, en Nicaragua, una gran cantidad de sociedades que se van. Ahora, políticamente lo que se expone detrás de esto es el desarrollo económico de los países, y dicen que eso podría generar ese desarrollo, tener esa capacidad de dinero disponible. Si se hiciera de manera transparente, como se hace el Pacto de San José, otra cosa sería, pero hasta ahorita a los hechos nos remitimos. Petrocaribe tiene 6 años de estar en El Salvador, y la forma como ha manejado sus recursos a través de ALBA Petróleo y de las alcaldías no ha sido muy transparente. ¿Por qué? Porque lo ha hecho a través de sociedades anónimas que no permiten la supervisión de la Corte de Cuentas, no realizan licitaciones públicas, privilegian solamente a una sola empresa, que es la empresa ALBA Petróleo. O sea, no es un beneficio de un país a otro país para poderse beneficiar todos los salvadoreños. Es un beneficio a una empresa en particular cuya finalidad no es social, sino es política. O sea, esa es la diferencia. Yo creo que las cosas deben de hacerse transparentes. Lo que se está haciendo es una violación a la soberanía nacional, porque al final están ingiriendo en lo que es la política interna de nuestro país. No hay duda que el tema de
la poca capacidad de recursos que tiene el Estado, el déficit fiscal, la gran problemática financiera que tiene El Salvador, el endeudamiento lleva a buscar dinero por todos lados. Entonces, ahora se habla de lo que ALBA podría significar en ese sentido. ¿Cómo están viendo ustedes esto? Porque alguna salida hay que buscar. Igual es endeudamiento, o sea, la verdad que dinero en el mundo hay, siempre y cuando un país presente un plan lógico de cómo va a pagar sus deudas. Ahora, el problema que ha tenido El Salvador es que durante los últimos años se ha venido teniendo un déficit fiscal promedio de cerca de $1.000 millones al año. Y esos $1.000 millones al año son cubiertos por deuda, emisión de bonos, deuda con organismos internacionales, incluso deuda con los que ahorramos para el sistema de pensiones, y es una deuda barata, es una deuda obligatoria. O sea, el gobierno obliga a las AFPs a comprar títulos valores al 1% para poderse financiar el gobierno a costa de los trabajadores. Cuando la inflación anda por el 2.9%, quiere decir que el trabajador, por ahorrar, está perdiendo 2% real, en términos reales. Entonces, o sea, el gobierno, yo creo que el tema del desarrollo tiene que ver con responsabilidad fiscal. Tiene que ver con, si antes teníamos un promedio de $150 millones en subsidios y hoy se ha incrementado a cerca de $500 millones, ¿por qué? O sea, ¿están siendo bien utilizados esos subsidios? Realmente son inversión para la gente. Inversión para la gente es cuando se invierte en capital humano, cuando yo a la persona lo educo, pero cuando le enseño a pescar. Pero cuando simplemente le regalo pescado, entonces lo que le estoy enseñando a la persona es a extender la mano para recibir más pescado al día siguiente. Entonces lo estoy volviendo un esclavo de los gobiernos. Y los gobiernos, cuando llegan a dar estos subsidios, muchos gobiernos tienen esa política de volver a la gente esclava. ¿Para qué? Porque si no votan por el partido, el que le regala el pescado, entonces inmediatamente le quitan el pescado. ¿Por qué? Porque los tienen esclavizados. Nosotros más bien creemos que lo que necesitamos para vivir en un país libre es invertir en las personas para que la gente tenga educación, tenga acceso a oportunidades, tenga acceso a oportunidades de empleo. Mire cuáles han sido las oportunidades de empleo. Veamos el empleo. O sea, ¿dónde están los empleos del ALBA? Si los empleos del ALBA lo único que han hecho es desplazar empleos del sector privado. Bueno, ALBA dice que ha generado empleo y que ha pagado muchos millones en impuestos, habla de la reactivación del agro, habla de esa inyección productiva que da el fondo. Mire, los anuncios aguantan con todo. En los anuncios ellos están diciendo, por ejemplo, que ellos pagan $224.7 millones. Esto es mentira, porque fíjese que por lo menos nosotros hemos revisado los estados financieros auditados del año 2010, que fue el último año con el que cumplieron la ley de acuerdo al registro de comercio, y solo pagaron $170,000. Entonces, ¿de dónde sacan ellos estos $224 millones? Posiblemente ahí están metiendo el IVA y la retención de renta, pero esos son dineros que pagan los consumidores, y ellos simplemente son un agente retenedor y que después entera al gobierno ese dinero. Entonces no es que ellos estén pagando esa cantidad de impuestos. O sea, hay que tener cuidado con lo que estamos escuchando nosotros en esos anuncios, que son con finalidad social. Esa es otra mentira, son con finalidad política. El tema ahora es el financiamiento, y vuelvo sobre este tema del Estado. Si se decidiera por esa línea, ¿qué impactos tendría tanto para ALBA, tanto para el Estado mismo, como para el mercado y la economía y la funcionabilidad de las empresas en el país, un acuerdo de esta naturaleza para financiarnos? Si ANEP ya ha hecho estudios sobre esto. Primero hay que estar seguros de que el gobierno no va a absorber la deuda que se han gastado ahorita mucho en campañas políticas dentro de la empresa esta que tienen en sociedad, o las sociedades que tienen junto con Petrocaribe ya desde el 2006. Segundo, hay que compararlo con otras fuentes de financiamiento, si también existen otras fuentes de financiamiento. Lo que no se puede también es entregar la soberanía nacional. O sea, muchos de estos
Petrocaribe nace y empieza a entregar financiamientos a todos los países del Caribe y de América Latina, y todo eso tiene que ver mucho también con la OEA. Pero ¿qué diferencia hay entre esto y entregar soberanía nacional como se ha entregado en el pasado? Porque de eso no estoy seguro que no lo hayamos hecho nunca, cuando hemos recurrido a Estados Unidos, por ejemplo. Ahora estamos esperando un Fomilenio, es una ayuda también para el país. Entonces, ¿cómo entender desde su óptica el tema de la soberanía? Pero ¿cómo vería usted si de repente Fomilenio fuera entregado directamente a un partido político, para que sea manejado por un partido político y sea en beneficio de la gente que apoya a ese partido político, y ese partido político pudiera andar regalando las cosas de Fomilenio? Eso no sería correcto. O sea, los convenios de los países son permitidos, pero tienen que hacerse de manera transparente entre gobierno y gobierno. O sea, no a través de un partido político en especial. Eso no es correcto. O sea, yo creo que hay una gran diferencia entre lo otro. Permite la injerencia. ¿Por qué permite la injerencia? Fíjese, dígame usted si hay democracia en Venezuela. Hay democracia en Venezuela, hay independencia de los órganos de Estado, hay independencia de la Corte Suprema de Justicia, hay independencia del Tribunal Supremo Electoral, hay independencia de la Fiscalía General de la República. No la hay. Lo que hay son elecciones, hay plebiscitos, ¿verdad? Y hasta de las elecciones se tienen cuestionamientos. Entonces, sin embargo, yo no recuerdo que la OEA los haya llegado ahí a poner un punto final para hacer valer la democracia en Venezuela. ¿Por qué? Porque la OEA es un conjunto de países donde la mayor parte los tienen prácticamente comprados a través del mecanismo de Petrocaribe. Entonces hay que tener cuidado también que nuestras libertades, o sea, de alguna manera Venezuela tiene una política, hay que entenderlo, tiene una política expansionista. La gente dentro de Venezuela se está muriendo de hambre, no encuentran papel higiénico, no encuentran productos, tienen que andar de un lado para el otro, de supermercado en supermercado consiguiendo, y para mientras Venezuela está despilfarrando todo el dinero en otros países. ¿Para qué? Para tener control sobre los demás países, de tal manera que esos países le permitan a ellos tener la dictadura y tener el control de las empresas petroleras. Orestes Ortiz dice que esto es una cortina de humo, que ustedes están ahí levantando este tema por defender al candidato de Arena. No, yo creo que, como le digo, yo creo que cuando las cosas son incorrectas, cuando afectan a la democracia, cuando afectan al interés general, porque hay posibilidades de que el Estado absorba una deuda millonaria que se ha malgastado, cuando hay injerencia de un país extranjero, cuando hay violación a la ley de partidos políticos, cuando hay violación a la Constitución, está siendo afectado todo el país. Entonces, esa es nuestra preocupación. Ahora, ¿qué esperan de la Superintendencia de Competencia en esto y hasta dónde, si después de pagar la multa, entonces la cosa queda ahí? No sabemos qué esperar, la verdad, porque ahorita hemos visto, comenzamos muy bien. El superintendente respondió bastante bien, muy técnicamente, pero sí nos ha llamado la atención eso de que solo iba a multar a una transacción, cuando él está en la obligación de realizar una investigación más profunda. También hemos pedido que se recuse a una persona que está dentro del Consejo Directivo porque, está trabajando dentro del plan de gobierno del FMLN, y creemos que pudiera tener algún tipo de conflicto de interés. De conflicto de interés. Pero eso pues ya dependerá de ella misma. Creo yo que lo que corresponde es excusarse. De la misma manera que un juez debe de excusarse cuando está del lado de una de las partes. Arnoldo, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Cómo un gusto no, Rafael? tenerlo en este espacio y que podamos abordar desde la óptica de ANEP esta situación. Gracias a ustedes, como siempre, por su sintonía. Terminamos con el proverbio de cierre. En Proverbios 28-22 lo que encontramos es esto: el hombre interesado corre tras la riqueza, no sabe que la miseria lo está esperando. Hasta mañana.